presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a los queridos oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo. Nos acompaña el doctor Elbey Arturo García Zuluaga, gran amigo, y está hoy un poco como sentimental. ¿Cómo sigue, doctor García, de sus sentimientos? Pues ahí vamos. El corazón herido, pero la voz grande. Lacerado. Sí, lacerado. No, pero yo le comento a la gente siempre en estos tipos de programas lo siguiente, que a veces nosotros interpretamos las palabras del otro en sentido de acuerdo como estemos de ánimo. Por eso mi abuela decía, sino que no hay palabras mal dichas, sino palabras mal interpretadas. Sí, sí. Y entonces yo le pongo de ejemplo a los amigos míos el caso de la mujer de uno, que a veces le dice, va a almorzar. Y entonces uno, como está ahí sentado y es la una, uno a veces le dice, hola, ¿y vos qué crees que a la una que voy a hacer entonces? Pero resulta que si uno se pone a indagar, lo que pasa es que la mujer de uno puede pensar que es que uno primero antes de almorzar se va a bañar, se va a reposar un ratico, va a verse el noticiero, etcétera. Claro. Pero uno siempre cree que es que la mujer lo está regañando a uno. ¿A usted no le ha pasado, doctor García? Muchísimas veces, claro, es lo más usual, es de usanza. Sí. Ve, Arturo, ¿cómo le parece que están haciendo un estudio de la violencia en Siloé? Y ese documento lo están publicando en el periódico El País de Cali. Han comparado las muertes en Cali, que fueron de 26.687 personas entre el 2001 y el 2015. Lo comparan, por ejemplo, con la guerra civil del Congo, que acabó con la vida de 10.000 personas entre 1997 y el 2002. En la guerra con Sendero Luminoso en el Perú, de 1980 al 2000, murieron asesinados 11.021 personas. En el Sahara Occidental, la guerra independentista, que duró de 1975 a 1991, dejó 15.000 muertos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo diablos decir uno que Cali, que supuestamente no está en guerra como estuvo el Congo, el Sahara y todos estos países que estamos diciendo, registra en menos de 14 años, 26.687 personas asesinadas? Y ellos comparan eso como si esos muertos, esos 26.687, es como si de un día para otro desapareciera el municipio de Ginebra o el municipio de Andalucía. ¿Usted cómo la ve ahí, señor García? No, el dato es bien interesante, la comparación con lo de estas repúblicas y estos sectores del Sahara me parece muy bien traído en cuanto se hace un paralelo en el número de víctimas del 2001 al 2015 de 26.687 homicidios en la ciudad de Cali, que dan el paralelo con estas regiones de las que hemos hecho mención. Yo lo que haría desde mi punto de vista en el análisis es precisar que aquí los homicidios se han producido en una ciudad, y en una ciudad importante de Colombia, mientras que los otros tipos de violencia que tienen densificado y cuantificado el número de víctimas durante unos trayectos de tiempo, como en el caso del Perú, pues fueron peleas o guerras demasiado, dijéramos, regadas por los territorios por donde se dieron la cantidad de homicidios en estas regiones.
Mientras que aquí en Cali esto se ha producido en una ciudad, y más concretamente en la ladera de Siloé y en el territorio urbano de Cali, que lo han llamado el distrito de Agua Blanca, el cual todos hemos por lo menos oído nombrar, el barrio Mariano Ramos, Alirio Mora Beltrán, Mojica, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que mirar cómo y el por qué se han producido estos hechos en estas zonas tan específicamente delineadas para producir la investigación que ha venido haciendo no solo el país, sino instituciones que tienen que ver con esta problemática. Por ejemplo, el Observatorio Social de la Alcaldía dice que el 31% de esos homicidios son debidos a venganzas. Y dice que la venganza es una mezcla de ajuste de cuentas o problemas entre grupos delincuenciales. El 31% de esos 26.600 muertos, o sea que eso viene siendo casi, digamos, unos 9.000 de esos 26.000, son un tema de ajuste de cuentas, un tema de venganzas. Lo otro que llama la atención es que se ha identificado que las zonas de Cali que más problemas tienen en esas tasas de homicidio son Siloé y la parte de allí aledaña a Siloé, que se conoce como la ladera, y también el distrito de Agua Blanca, que es todo lo que está en el oriente de Cali después de la autopista suroriental y después de la Simón Bolívar. Bueno, lo que se trata ahora es de entender el por qué. Según el observatorio de la alcaldía dice que lo primero es el impacto de la cultura mafiosa. Ellos dicen que Cali, pues que vivió una época terrible de bandas dedicadas al narcotráfico. Aquí estuvo el cartel de Cali y sus secuaces, y eso creó pues una mentalidad de dinero fácil y de la bala. Aliado a ello el tema de los sicarios, y ahora han surgido las oficinas de cobro y el gota a gota, que son rezagos de esa cultura mafiosa. Sí. Y la segunda, según el laboratorio social, es el rezago que ellos llaman de las migraciones, o mejor, el impacto de las migraciones. Porque según dicen, Cali recibe a todos los desplazados inmigrantes que llegan de la costa pacífica. Entonces dicen que es una mezcla de culturas. Esas personas llegan sin dinero y sin oportunidades laborales, convirtiéndose en caldo de cultivo para los grupos delincuenciales, que son muy fuertes, asegura la fuente, y explica que es toda una economía criminal, pues los homicidios en este momento no se pueden desligar de otros delitos como el microtráfico, la microextorsión o el desplazamiento forzado. ¿Cómo la ve ahí, García? Bueno, muy bien. Yo pienso que debo agregar algo que tiene fuentes de mucha confidencialidad para explicar cómo era antes el distrito de Agua Blanca y cómo era antes la ladera. En un periodo del tiempo entre 1972 a 2002, hasta el año 2002, en que Álvaro Uribe, 2003, si no estoy equivocado, Álvaro Uribe Vélez extradita a Gilberto Rodríguez y a su hermano. ¿Qué ocurrió en ese periodo histórico? Porque si no lo miramos y no lo entendemos, no podemos saber qué pasa y por qué está el problema que hay de violencia en estas zonas. Gilberto Rodríguez, el ajedrecista, al lado de José Santa Cruz Londoño, quienes se besaban en la boca el 31 de diciembre en una casa de 2 manzanas en Ciudad Jardín, de propiedad de Miguel. José en Nueva York recibía los buques que en madera llevaban 500.000,
2.000 kilos de cocaína procesada y preparada y listo en paquetes de panela para ofertarla a los que iban a hacer los microtráficos de allá. Es decir, iban a vender por gramos la mercancía en los diferentes estados de New York, Brooklyn, Bronx, Queens. Estados no, los condados. Condados, correcto, doctor. Entonces, ¿qué pasa? Se junta Héctor Pacho Herrera a este gremio. Pacho venía del cartel de Medellín y Pablo Emilio Gaviria toma esto, Pablo Emilio Escobar Gaviria toma esto como una traición aleve. Carlos Puentes, su hombre de confianza. Es mejor no mencionar esos nombres. Sí. Bernardo González, Don Efra y otros personajes van a formar lo que se llama el cartel de Cali. Pero el cartel de Cali, ¿qué fue? Para el Estado, para el DAS, para los servicios de inteligencia y los presidentes del momento, como el doctor Andrés Pastrana Arango, como Ernesto Samper Pisano, como César Gaviria. Eran hombres que no le producían ningún acoso al Estado. O sea, eran caballeros que solo traficaban y solo obedecían al castigo cuando eran grandes cantidades que se usurpaban de manos de ellos. Pero bien, de lo contrario, no era el reguero de homicidios como se ve en Agua Blanca, sino fueron 23.600 y punta de homicidios que se dieron en el periodo que ya hemos mencionado, porque ellos pertenecieron a otra época histórica anterior. Bueno, Arturo, pero mire que esa cultura mafiosa, de la que habla el comandante de la policía de Cali, Nelson Ramírez, Sí. tiene que ver es con el rezago que quedó de ellos. O sea, es muy bien lo que usted apunta Sí, en cuanto a la historia de ese cartel de Cali, claro. pero lo que estamos diciendo es que en esta temporada, en el año 2016, que es donde tenemos que trabajar para resolver el problema, Claro. estamos encontrando que hay dos factores. Por un lado, la cultura mafiosa que sigue imperando, que esos rezagos, que yo lo resumo con la palabra dinero fácil. Es que los señores que trabajaron con estos capos que usted nombró, de los cuales hay dos que no son capos porque son de pronto unos abogados que trabajaron con ellos, pues no son capos. Sí. Nunca han sido capos ni nunca han estado vinculados con ellos. No, y ya Carlos Fuente murió. Y ninguno de ellos tuvo vínculos con Sí. eso, cero. Los que están ahí son otros personajes que todo el mundo los conoce, que son Gilberto y Miguel y de pronto don Pacho Herrera. Y ya murió, Pacho Herrera ya murió. Todos ellos, esos sí son capos, pero los abogados en un momento determinado solamente hicieron fue de trabajo profesional y no nada que ver con negocio y narcotráfico. De todas maneras, el tema es el siguiente, que es que la cultura del dinero fácil es la que permite que la gente monte, por ejemplo, el negocio del gota a gota. El negocio del gota a gota es que un tipo le presta a los más pobres, que son los que caen allí, Claro. cobrándole intereses del 40% mensual. Y lo mandan a amenazar con un tipo de una moto si no paga. Y allí el crédito se respalda es con la vida. Y la otra situación es la migración, como lo dije ahora, que Cali ha sido receptor permanente de los desplazados de la costa pacífica, que llegan empobrecidos sin nada, y la ciudad no les ofrece nada para que subsistan. Por eso se vuelven caldo de cultivo pues para la delincuencia. Adolfo, quiero agregar algo, no sé si se puede. El cultivo del microtráfico que transforma la exportación de los estupefacientes a grandes cantidades y toneladas se ha vuelto a usanza, un negocio de estos sectores donde antes, por ejemplo, llegaban los que habían vendido la finquita al ingenio La Cabaña y ellos llegaban aquí y no llegaban a hacer delincuencia, los de Puerto Tejada, Padilla, Guachené, el norte del Cauca fundamentalmente, porque aún no había llegado la migración fuerte de Buenaventura, de Huapi, López de Micay y Timbiquí. Entonces el microtráfico es el padre de este problema. ¿Por qué?
porque todo joven no quiere estudiar ya. Yo tengo los casos para dar una prueba de ello. Ninguno termina la primaria y quiere hacer el bachillerato, pero sí se mide a que le den una moto y un arma para que le cobre a alguien con la muerte la deuda que tiene, bien sea de gota a gota. Es que los gotagotas tienen todo el mercado del centro de Cali. Nadie trabaja en el mercado informal de la ciudad, en las calles de la Carrera Novena hasta el Puente Ortiz, sin trabajar con la plata del gota a gota, porque nadie tiene capital semilla. Entonces, ¿qué ocurre? Esto ha generado demasiadas casas de cobro sicarial. Y lo otro, las cuentas del microtráfico, es que el microtráfico ahora es más poderoso porque ya nadie exporta grandes cantidades de estupefacientes a Estados Unidos. Sabe que las ciudades le consumen cantidades mayores a lo que él podría exportar en una sola envío de mercancía a Estados Unidos. Y ese microtráfico es el caldo de cultivo de todos los fenómenos sociales que se están presentando. Yo no sé si estoy equivocado, pero realmente pienso que esto puede ser un motivo de estudio. No, equivocado no está García. Yo creo que usted está acertado. ¿Por qué? Porque es que el microtráfico es la madre, como decía San Hussein, la madre de todos los males. A raíz alrededor del microtráfico está la extorsión, está el gota a gota, está el secuestro express, bueno, todo lo que usted quiera. Pero bueno, lo que estamos buscando aquí es analizando las soluciones. Algunos dicen que el problema de Cali es que la alcaldía se ha quedado muy corta en inversión social y en materia de seguridad. Ellos dicen, por ejemplo, que en el año 2006 en inversión en seguridad solamente se consignaron, se gastaron 33.000 millones de pesos. En ese mismo año Medellín invirtió 66.000. Y lo otro, en materia de inversión social, que es la que más se necesita para buscar inclusión social, porque el problema no es que la gente llegue mala de la costa pacífica, la gente llega, son gente bien, son campesinos que los han sacado para robarle la tierra. El problema es que llegan muy pobres y llegan sin conocer a nadie y muchas veces llegan sin tener competencias laborales distintas a las que ellos tenían antes, que era la agricultura. Pero como llegan a una ciudad donde nadie siembra nada, porque es una ciudad que se mueve en la industria, en el comercio, entonces son caldo de cultivo fácil de una mala propuesta. ¿Por qué? Porque están sin recursos, sin ingresos. Allí es donde estamos buscando la respuesta. Si no hay inversión social en Cali, si no hay inversión en educación, en capacitación, en orientación al desplazado y a toda la gente que va llegando y la gente que está sin empleo, pues ese índice de violencia no va a disminuir, por lo menos se va a quedar igual o va a aumentar, porque el problema es la ausencia de presencia del Estado, que también explica mucho de los problemas que tienen otros municipios del país, porque nosotros sabemos muy bien que si bien es cierto Cali está en la puerta del mar Pacífico y que aquí hay microtráfico, hay de todos los delitos que hemos hablado, y que aquí han llegado bandas como los urabeños, ha llegado la banda de los machos, los rastrojos, la empresa, todo lo que usted quiera. Esos tipos tienen éxito en la ciudad, como usted bien lo apunta, porque han convertido la ciudad en un negocio de microtráfico, como han convertido a Bogotá, Medellín. Pero hay que empezar a buscarle la solución a estas personas. Claro. Ahora, voy a pasarle otro tema. Resulta que hoy se está refrendando el acuerdo en el Senado de la República. Y obviamente la discusión de que si era en el Congreso o no, ya lo hablamos, y está muy claro de que es el Congreso el que tiene que refrendar, porque es que un documento de 310 páginas, donde la gente, pues, para leer, le queda bien complicado. Entonces necesita es un escenario donde la gente haya leído y esté dispuesta a hacer el debate y aguantarse también el debate. Mire usted, por ejemplo, que la esposa de Guillermo Gaviria le ha dicho, la señora Yolanda Pinto,
le ha dicho al expresidente Uribe, le dice: usted sabe, señor Uribe, que el operativo de rescate de mi esposo estuvo lleno de improvisaciones y fue casi una chambonada. Sin embargo, tengo claro que quien disparó contra la vida de Guillermo fueron las FARC. Si usted hubiera llegado a un acuerdo con este grupo guerrillero, yo lo estaría defendiendo igualmente, senador Uribe. Pero sabe que hubiera sido lo mejor, que su inmejorable amigo no hubiera muerto y yo tendría vivo también a Guillermo, dijo la señora Sierra Comilla. Y luego el doctor Uribe le contestó, le dice: mi padre también está en el cielo después de haber sido asesinado por la FARC, reclamándonos que pueda haber paz. Tengo que referirme a lo que dijo Yolanda: esa operación no fue una chamonada, no fue improvisada, nosotros hicimos muchos esfuerzos para lograr un acuerdo con la FARC. Entonces viene que aquí el doctor Uribe reconoce que hizo muchos esfuerzos. Mire, lo que está diciendo es hoy, en el 2016, en el Congreso de la República. Hoy es 29 o 28, García. Ay, sí, me está escorchando en este momento. No lo pueden corchar, porque usted ya... No, es que se me descuadró el celular. Bueno, hoy es 29. Sí, 29. Bueno, entonces usted, doctor García, hace exactamente 10 años, o 13 años mejor, en la ONU, Uribe repitió lo mismo que está diciendo hoy. Dijo: lo mejor para salir del conflicto armado es la concertación política. Y hay que ceder justicia, dijo el hombre. Para ganar paz. Para ganar paz. Eso lo está reconociendo hoy, me parece muy bueno. Ojalá que no se le vaya a olvidar que lo dijo hoy. ¿Usted cómo la ve ahí entonces con ese debate que está en este momento en el Senado? Está bien bueno, interesante. Ojalá no se salgan de casillas, que lo manejen como están haciendo en este momento, diciéndose las cosas, que eso está bien. Claro. ¿Cómo la ve usted? Yo pido toda la sindéresis, la ponderación y la sensatez de la playa de hombres que están 102 en el Senado de la República para que se dé el debate sobre los acuerdos finales para llegar a una conclusión de la refrendación que tanto necesitamos inminente para que no nos coja el año nuevo con los grupos que están preagrupados todavía sin un proceso veredal y de desmovilización y entrega de armas. Bueno, y el doctor Humberto de la Calle está también interviniendo, fue el primero que habló allá, y está tratando de explicar por qué es importante que se haga esa refrendación rápido. Y está diciendo, por ejemplo, que lo del fast track, que es el trámite rápido de los proyectos de ley en el Congreso y los proyectos de acto legislativo, pues que se tienen que hacer porque desafortunadamente una tregua bilateral es muy frágil cuando hay un limbo jurídico. Y entonces lo que se debe decir es lo que hay que hacer inmediatamente, dice Humberto de la Calle, es pasar a la otra orilla del río. Ya estamos en la mitad del río, no nos podemos devolver. Ya tenemos que adelantar hasta la otra orilla, o si no nos ahogamos. Si nos devolvemos, pues fatal. Si nos quedamos en la mitad, nos ahogamos, tenemos que avanzar. Y entonces por eso dice él que no se puede dilatar más, no se puede permitir discusiones bizantinas. Y él recalca que gracias a lo pactado con la FARC se han logrado 1.234 días sin tomas de poblaciones y 0 atentados de la FARC en los últimos días a instalaciones en Colombia. Es que eso es un gran logro. No podemos perder el esfuerzo logrado, dice Humberto de la Calle. El acuerdo es una oportunidad de transformaciones en muchos aspectos en el país, cierra comillas. Y viene que traigo a colación un artículo que sacó Daniel Coronel en la revista de esta semana, en que dice dilatar, donde él trata de explicar el comportamiento del doctor Álvaro Uribe frente a al acuerdo de paz, que
Daniel Coronel apunta de que efectivamente el doctor Uribe nunca lo satisface nada, porque el problema de él es llegar al 2018 presentándose como un mesías en un país nuevamente lleno de violencia, con todos los factores de terrorismo que había o que existía en el gobierno anterior al de él, pero el año anterior, con secuestros, con voladura de torres, con voladura del Club Nogales, etcétera, para él presentarse como un mesías, un salvador, y así lo pudieran catapultar nuevamente al poder. Este comentario de Daniel Coronel le costó varios Twitter del expresidente Uribe, que se emberracó. Dijo que un Twitter que me llamó mucho la atención, y estoy por tratar de interpretarlo, y él decía que Daniel Coronel no quería a los paramilitares. Yo me pregunto quién puede decir en este momento que quiere a los paramilitares abiertamente. Me parece que es un despropósito, pero no sé en qué sentido lo pudo haber dicho. Y también dice que acusa a Daniel Coronel de ser un narcotraficante que fue financiado por un tipo de allá del Cauca, que no me acuerdo bien el apellido. Justo Pastor Perafán. Señor Perafán. Pero al análisis de todos los que leyeron el artículo de Daniel Coronel y lo que dijo Uribe no le contestó. Uribe simplemente dijo cosas para insultarlo y dijo una frase que honradamente yo no la entiendo, que es que Daniel Coronel no quiere a los paracos. Pues es que yo no puedo entender cómo diablos alguien pueda querer a los paracos en este país. No, o sea, son vainas negativas. Es como decir que alguien quiere la guerrilla de la FARC. Pues yo no creo que algún colombiano serio y decente va a querer a la guerrilla de la FARC. Colombianos decentes y serios lo que quieren es que se acabe la guerrilla de la FARC y que los tipos, en lugar de hacer daño con balas o con bombas, salgan a hacer política y busquen los votos, que salgan a echar carreta al Congreso, pero no que sigan acabando la poca infraestructura que tenemos en Colombia. ¿Cómo la ve ahí? Tengo dos píldoras. En el día de hoy, en la mañana, Daniel Coronel se presentó como ciudadano a presentar la denuncia o querella por el delito de calumnia en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, porque la Corte Suprema es el órgano jurisdiccional a quien le compete juzgar a los senadores. De tal manera que veo yo ahí que este es un conflicto personal que viene de muchos años antes. Siempre se le ha endilgado el origen narcotráfico a Daniel Coronel, pero nunca se ha probado que él formó su canal de televisión, su noticiero, con su esposa, y que ha realizado sus actividades públicas en su trayectoria de periodista sobre las bases de capitales mal habidos en el país. No existe la prueba, no hay la evidencia en este momento, y yo no sé de dónde la sacan los que viven a toda hora endilgándole esto a Daniel Coronel. Por favor, bajémosle temperatura a estas cosas y dejemos que la paz esté con nosotros, hombre. Pero yo no sé hasta cuándo le vamos a dar madera a otro periodista, simple y llanamente porque no participó con el visto bueno de él como persona y como periodista, con la desmovilización y con los ataques que hicieron las AUS en todo el territorio nacional, con grandes despropósitos, generando hechos que son considerados delitos de lesa humanidad y de genocidio. Vea, García, ¿y cómo le parece que hoy nos despertamos con una noticia muy triste para el país y para el mundo? Resulta que el equipo chapecoense de Brasil, que apenas yo lo conocí hace poco, porque la verdad yo de Brasil conocía el Botafogo, el Santos, pero no conocía ese, el Corinthians también lo conocí, pero resulta que este equipo, que tenía un partido
contra Nacional por la Copa Suramericana. Venía en un avión que cogieron en Bolivia, y ese avión, llegando a Medellín, se estrella contra una loma que llama el Cerro del Gordo, donde murieron todos los jugadores, con la excepción creo de uno. Murieron de los 70 y tantos pasajeros, quedaron con vida solamente 6, que obviamente es una tragedia para el fútbol nacional e internacional terrible, y no solamente porque sea un equipo de fútbol, sino porque era una institución muy respetada en el pueblo de donde ellos son, de allá de Brasil. Gente muy respetada, venían periodistas, directivos, acompañantes, quedaron muchas personas, muchas mujeres viudas, muchos niños quedaron huérfanos. Le cuento que es impactante esta tragedia que, vuelvo y repito, nos enluta a todos los que estamos metidos en el fútbol. Todos los que tenemos, digamos, el corazón metido en este deporte, bien sea porque seamos seguidores de un equipo, hinchas de otro equipo, pero que todos mantenemos pendientes de los partidos de fútbol. A mí me duele mucho esta noticia tan triste. Esta mañana no la creía mucho porque realmente me parecía muy raro, muy extraño. Pero ya después de ir viendo más noticias me enteré de la gravedad de esta situación. Deseo pues que las personas que resultaron heridas se recuperen rápidamente, estas 6 personas, y paz en la tumba para todos los demás viajeros de ese avión, que parece ser, por un problema de gasolina, se quedó sin combustible y alcanzó a dar 2 vueltas al aeropuerto. Me parece que allí sí puede crearse un problema gravísimo con los operadores aéreos, porque es imposible que un avión que anuncia que está sin gasolina no lo dejen aterrizar inmediatamente, porque todo el mundo sabe lo que significa eso en seguridad aérea. Sí. ¿Cómo la ve, señor García? Siento mi consideración más grande en mi corazón, que no cabe en mi estuche, con todos los deportistas que acaecieron en el día de hoy. Bien sabemos que el deporte viene desde la Atenas, que creó los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia, hace ya 4.000, 3.000 años, y se ha venido desde esa época dando esa relevancia a los hombres y a las mujeres que ejercen la actividad deportiva. Bueno, García, me despido de todos los oyentes de lapazestéreo.com, con dolor, con luto y con un mensaje de condolencia para toda la familia del fútbol, para la gente del Brasil, para todos los amigos que están en Brasil, que nos están escuchando. Mis condolencias, mi solidaridad, y que Dios les dé resistencia, les dé resignación. Me despido en esta tarde con mi corazón afligido, pero con muchas ganas de que todas las cosas vayan continuando su itinerario. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.